Cuando lo conocí, yo era médico del Hospital Psiquiátrico de Rosario. Puchito era todo un personaje. Lo recuerdo de mediana edad, muy bajo, excesivamente minúsculo. A diferencia de los demás pacientes, él estaba vestido con saco, pantalón, camisa y un pañuelo en el cuello y una gorra que cubría hasta casi la mitad de su cara. Un resto de cigarro que tenía permanentemente en la comisura de sus labios había motivado que lo llamáramos familiarmente Puchito. Era de origen catalán y esta condición le había servido para conquistar la simpatía y el afecto del viejo director del nosocomio, que también era catalán. Según suponíamos todos, el director lo había instalado en el hospital de por vida. Porque Puchito era un internado que gozaba de grandes privilegios. Podía ir y venir por todas partes sin limitaciones. Podía salir del hospital con toda libertad. Tanto los enfermeros como el portero sabían que gozaba de estos privilegios, dada la confianza que había logrado en todo el personal y especialmente, muy especialmente en el director. Era muy útil porque hacía mandados con una gran eficacia. Hacía las compras en la farmacia o en la despensa vecina, llevaba libros, notas, expedientes que iban a la dirección, incluso realizaba depósitos bancarios con un alto nivel de confiabilidad. Cuando una indisposición le impedía cumplir estas funciones, se notaba su ausencia. Tenía una rara habilidad para cultivar la tierra. Cosa que sembraba era cosa que germinaba, y cosa que plantaba era cosa que crecía. Por esto, el director había destinado un terreno del fondo para que Puchito cultivara la huerta del hospital. De allí salían las mejores ensaladas, los repollos más sabrosos, las zanahorias más carnosas y los tomates más jugosos. El colmo superó todas las expectativas cuando consiguió semillas de tabaco que un amigo le había traído de Corrientes. Las sembró y germinaron espléndidamente. Y así consiguió tener su propia plantación tabaquera y logró elaborar sus propios cigarros. Esto vino a constituir su motivo importante de orgullo, convidar a sus amigos con un cigarro de su propia cosecha. Para él era un verdadero diploma de honor el pucho que mantenía permanentemente en la comisura de sus labios. Lo mostraba, así como los veteranos de guerra muestran las medallas de honor.
La vida de Puchito habría transcurrido así plácidamente hasta el final de sus días, si no hubiera muerto el viejo director catalán. Pero un día esto sucedió y apareció un nuevo director que había sido nombrado gracias a sus influencias políticas, como pasa siempre. Y ocurrió, como es habitual, cuando un nuevo director se hace cargo de una institución psiquiátrica, que los compromisos políticos adquiridos por dicho nombramiento se tornan en deudas a pagar como favores ineludibles. El político hace un favor, pero después pasa la factura. En esta situación, el nuevo director necesitaba camas libres para satisfacer las internaciones de favor que su padrino político le exigía. Las internaciones privadas son siempre muy costosas, por eso las camas psiquiátricas son muy requeridas. Entonces, el nuevo director entró a inspeccionar los enfermos internados, buscando quienes podían ser externados. Por eso, la atención recayó rápidamente en Puchito, que aparentemente estaba tan sano. Y se resolvió enviarlo a su casa para probar si se adaptaba nuevamente a la vida de su hogar familiar. Así, Puchito volvió a su hogar, reencontrándose con su ambiente familiar. En psiquiatría existe el término hospitalismo, que se refiere a la adaptación de los pacientes al medio hospitalario. Puchito fue ubicado dentro de este diagnóstico. Por lo tanto, Puchito debía ser restituido a su medio familiar. Se informó a los familiares y se les requirió que vinieran a buscarlo el próximo fin de semana. Caso contrario, el paciente iba a ser remitido por la fuerza pública. Los familiares de Puchito se resistieron al comienzo, pero terminaron aceptando y el traslado se efectuó. La ausencia de Puchito se notó inmediatamente. Pasó ese fin de semana y transcurrió la siguiente sin tener noticias. Pero cuando llegó el viernes de la segunda semana, una ambulancia invadió la quietud del hospital y nos sorprendimos todos. Lo traían a Puchito con un cuadro de excitación de tanta intensidad que se necesitaron 4 enfermeros para sujetarlo. La familia lo había enloquecido nuevamente, como había ocurrido al comienzo de su enfermedad. Frente a este cuadro estudié un abordaje terapéutico. Propuse que realizaríamos reuniones del grupo familiar con una frecuencia de una sesión por semana, fijando el día y la hora. Estas sesiones se efectuaron en el hospital durante 3 meses. Luego las continuamos reuniéndonos en el hogar con la presencia de Puchito.
Al cabo de un tiempo no muy largo después de la sesión hogareña, Puchito se quedaba a dormir esa noche en su casa y volvía al día siguiente al hospital. Unos meses después pudo quedarse a vivir con su familia. Pero Puchito siguió acudiendo semanalmente. No se olvidó del hospital, ni de su quinta, ni de sus amigos.
En esta situación, el nuevo director exigía. En esta situación, el nuevo director exigía. Propuse que realizaríamos reuniones del grupo familiar con una frecuencia de una sesión por semana, fijando el día y la hora. Estas sesiones se efectuaron en el hospital durante 3 meses. Luego las continuamos reuniéndonos en el hogar con la presencia de Puchito. Al cabo de un tiempo no muy largo después de la sesión hogareña, Puchito se quedaba a dormir esa noche en su casa y volvía al día siguiente al hospital. Unos meses después pudo quedarse a vivir con su familia. Pero Puchito siguió acudiendo semanalmente. No se olvidó del hospital, ni de su quinta, ni de sus amigos.